Y únicamente comenzamos, si os parece, rezando. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bien, hemos intentado ahondar en la pregunta: ¿es verdaderamente imposible conocer a Dios con los sentidos? Citando la frase magnífica que aparece en el frontispicio del programa, Manuel Arosti, que nos hablaba de la materia y la relación espiritual, y desde ahí vamos a comenzar con la pregunta del caballero del séptimo sello. Se ha profundizado pues esta mañana, desde la mano de San Pablo, en el Evangelio y en el cuerpo del Kyrios. Desde el asombro y la angustia de Olivier Clément, el corazón esta mañana se ha levantado hacia la gloria de Dios, sursum corda. El corazón humano, buscando ser transformado por el corazón de Cristo, se siente divinizado. ¿Por qué se vive y por qué se muere? Otra pregunta que ha surgido esta mañana. ¿Por qué se vive y por qué se muere? Por la fe pascual entendemos el paso, Pascua, Pesaj. Por la fe pascual entendemos ese paso. De la muerte como nada, de la vuelta de la materia a la tierra, de donde fuimos sacados, pasamos de la mano de Clément a concebir esa tierra como un sacramentum, se nos decía. La tierra que ha recogido la sangre, vida, brotada del corazón traspasado de Cristo, una sangre que renueva el universo entero. Así lo canta profusamente, como bien sabemos todos, y nos recuerda el catecismo, la tradición ortodoxa, todo Oriente diría yo ahora. Esa sangre del cuerpo de Cristo que transforma esa agua que también sale del mismo corazón de Cristo, transforma nuestros cuerpos, los baña y los transforma, y lo que sucedió en el tiempo concreto tiene consecuencias para la eternidad. Todo este encuentro, el de Dios con el hombre, lo que supone la encarnación, el cuerpo, todo este encuentro nos hace recordar con esperanza, en palabras de Rilke, que vivir ya es gloria, y que además podemos glorificar a Dios con nuestra vida, como nos ha enseñado San Pablo. Podemos glorificar nuestra vida con nuestro propio cuerpo, y en nuestro cuerpo podemos hacer Eucaristía, esto es dar gracias. Hemos hablado esta mañana de un misterio, se atisbaba el misterio de intercesión sacerdotal de Cristo, un misterio que supone la asunción del cuerpo. La intercesión justamente supone eso, que por nosotros se realiza ahora en el seno ya de la Trinidad. Por el misterio de la ascensión, la vida del corazón de Cristo se derrama como un río, ahora deificante, sobre todo corazón humano. Es la nueva vida, o vida de las nuevas criaturas, a la que se llega únicamente por vía sacramental. El cuerpo de Cristo, por la ascensión, ha entrado en el seno de la Trinidad, pero por el misterio de Pentecostés, esa vida divina trinitaria se derrama sobre toda carne por medio, principalmente, de los sacramentos de la Iglesia. Hemos sido bautizados en Cristo, entramos en comunión con Cristo con el pan que rompemos y el cáliz que bendecimos, recuerda Pablo a su querida comunidad de Corinto. No puedo, al comenzar esa tarde, y daros la palabra a cada uno de vosotros, no puedo por menos que recordar a mi querido profesor de San Anselmo, Jean Corbon. También algunas cosas que decían ambos me recordaban un autor que sería para otro argumento, pero hablar tanto de la carne transfigurada, la carne espiritualizada, el cuerpo cósmico de Cristo, al padre jesuita Teilhard de Chardin. El polvo cósmico, el polvo del mundo, que dice Olivier Clément, se hace por el misterio de Cristo, transmisor de eternidad. Por eso todos los sacramentos son para la eternidad. Lo hablábamos en la comida justamente ahora, los que nos hemos juntado juntos. Los sacramentos son para la eternidad, superan el tiempo y el espacio. La sacramentalidad presenta al Kyrios como Pantocrator y Cronocrator. Es una pena que la renovación litúrgica no haya acentuado suficientemente este aspecto. Era el lamento, como bien conocéis todos, de Joseph Ratzinger. En el rito del bautismo
según nuestra antigua tradición hispano-visigótica, la fórmula sacramental dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ut habeas vitam aeternam. Interesantísima este ut de finalidad, ¿eh? Los sacramentos no se agotan en la celebración. Es muy interesante ese dinamismo del cual podríamos hablar. En el rito romano, todavía cuando el sacerdote celebra y comulga, aunque el pueblo no lo oye, porque lo dice en secreto, dice el sacerdote: el cuerpo de Cristo me guarde in vitam aeternam. Hay por lo tanto una finalidad, un sentido total que es dado únicamente por la epíclesis. Eso hace que los sacramentos no sean magia. La invocación del Espíritu Santo, del Espíritu Creador, el que estaba al principio sobrevolando todas las cosas, continúa en la sombra, como decimos los romanos, la sombra. Oriente habla más bien de la brisa, del pneuma, que el sacerdote hace con el velo que cubre las ofrendas, el aire santo. El Espíritu, un Dios que cuenta con nosotros, con nuestros cuerpos, que cuenta con nosotros corporalmente, y es lo que llamamos en sacramentaria sinergia, cooperación. Lo subraya Corbón, a quien cito de nuevo, y antes de daros la palabra a cada uno de vosotros, quería hacer una pregunta a cada uno de los ponentes, con el permiso de esta asamblea, en esta hora que no ha de ser hora del asentimiento, ¿eh? Son las 4 de la tarde, entonces vamos a intentar, la tradición dice que las 3 es la hora de la indulgencia, ¿no? Pues las 4 es la hora del asentimiento. El profesor Sáez ha dicho que la parusía también pertenece al Evangelio, pero se lo saltaba, ha dicho así: me lo salto. Pues ahora bien, yo comienzo para que no se lo salte, ¿no? ¿Podría usted entonces decir en qué sentido en la teología paulina el querigma también incide sobre el tema de la parusía? Gracias. Es una cosa muy simple, o sea, solamente que en el inicio de la primera carta a los tesalonicenses, donde en los 2 primeros capítulos se habla bastante de evangelio, o sea, simplemente que en un momento dado dice que el efecto que en los tesalonicenses ha tenido la recepción del evangelio es que se han vuelto hacia el Dios vivo y verdadero y se han vuelto a guardar la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Donde simplemente se puede deducir que para Pablo el anuncio, ¿no?, y el misterio de la parusía también pertenece al contenido del Evangelio. Era simplemente eso. Para la doctora Blázquez, Olivier varias veces dice que la respuesta está en la liturgia. Es machacón con esta afirmación. La respuesta, ¿qué entiende Olivier por liturgia desde la perspectiva oriental? Porque nosotros tantas veces en el lenguaje coloquial entendemos por liturgia una cosa que probablemente no es lo que el autor describe. ¿Cómo podría usted acercarnos a esta perspectiva? La liturgia es el lugar donde se da realmente esta sinergia que hablábamos. No es la obra de los hombres, sino es la obra de Dios que los hombres acogemos. Entonces, liturgia es eso, ¿no? La obra, pero que los hombres acogemos, que es la obra de Dios. Entonces, para él la respuesta está en la liturgia, porque esta dinámica sacramental de acoger el don de Dios que llega a través de lo creado y que está transido por la vida de Dios, nosotros lo vivimos, lo abrazamos en nuestra vida y lo podemos luego asumir y hacer una liturgia existencial a través de la acción litúrgica propiamente. Eso es la liturgia, la obra de Dios acogida por el hombre, el espacio de la sinergia por excelencia. Pero es un concepto muy extraño a nosotros, occidentales. ¿De dónde lo toma Clement? ¿Y por qué Clement, cuando en el año 51 se convierte a Cristo, no lo hace en la tradición occidental? ¿Por qué? Porque algunos preguntaban en los pasillos, ¿qué es lo que hace? Porque no todos conocen la trayectoria personal de Clement. ¿Qué es lo que le mueve a él personalmente a dar ese paso?
Justamente eso. Clement es un occidental, vive en la Francia la primera mitad del siglo XX, y él lo que conoce del cristianismo, bueno, también en su zona hay mucha presencia del cristianismo protestante, pero donde nace en el Languedoc, pero propiamente lo que él conoce es el catolicismo. Es cuando llega a París que se encuentra con los exiliados rusos que se han afincado allí cuando han sido expulsados con la Revolución de 1917, que él descubre que cuando ellos celebran la Eucaristía entran en el misterio. No es que ellos hacen cosas, sino como que ellos están sumidos en un misterio. Y para él esta experiencia, un misterio que no aniquila a lo humano, sino que les da a su humanidad más esplendor, es lo que le mueve, ¿no?, cuando da el paso cuando se encuentra con Cristo para bautizarse en la Iglesia Ortodoxa. Propiamente esta experiencia litúrgica, un lugar en este mundo donde los hombres podemos entrar en el misterio que lleva buscando toda la vida con un nombre, y que no hacemos nosotros, sino que el misterio abre su propia vida para acogernos a nosotros. Y esto dice él que para él, cuando veía... Él tuvo mucha relación, aparte de Vladimir Lossky, con lo que siempre firma un monje de la Iglesia de Oriente, que es Lev Gillet, un benedictino convertido a la ortodoxia, y cuenta la fascinación que le producía a él verle celebrar la Eucaristía, pero no solo a Clement. Louis Bouillet cuenta que en sus años de estudiante iba a la misa de Lev Gillet, del monje de la Iglesia de Oriente, porque era la única experiencia donde él entraba en el misterio, esta experiencia de ser abrazado por el misterio. Entonces es verdad que ellos vivieron un momento singular, quizá también de París, porque fue allí, ¿no?, en los años 50, donde la ortodoxia tenía un esplendor muy fuerte. Estos exiliados rusos eran ya la segunda generación y habían logrado crear un puente entre su tradición oriental y el mundo occidental. Ya hablaban francés, pensaban como nosotros, y entonces transmitían esta experiencia del misterio con un lenguaje que los occidentales podíamos entender. Gracias. Pues sin más preámbulos, tenemos la palabra todos en este momento para poder comenzar a hacer preguntas con cualquiera de los dos ponentes. Por favor. Dos preguntas, pero pido perdón si la pregunta es demasiado básica. Entonces, la primera, don Andrés, ha comentado varias veces distintos elementos la perspectiva del cuerpo colectivo, del Cristo colectivo, y a mí me ha llamado mucho la atención la referencia que ha dado de esa idea escénica. Que había estudiado, la había entendido en la patrística, pero no sabía que también estaba presente en autores paganos. Y la pregunta va precisamente por ahí: ¿qué tipo de extensión tiene esta idea en aquella época? A lo mejor es demasiado largo entonces, pero algunas pinceladas para saber si es que estaba muy restringido o si pertenece al ámbito propio de la Estoa o va por ahí. Y luego las preguntas para por lo que yo sé de la filosofía estoica, cuando en la Grecia de las ciudades, ¿no?, de las poleis, estas ciudades empiezan a resquebrajarse, digamos que el hombre pierde como su refugio, su seguridad. Nacen las escuelas helenísticas, el estoicismo, el epicureísmo. El estoicismo, una de las cosas en las que intenta insistir es en el parentesco que existe pues entre todos los seres, Bueno, y con sus principios inmanentistas, pancorporeístas, insiste mucho en la cohesión. O sea, en la cohesión de la creación, en la cohesión del cosmos, ¿no? Que para ellos es un cosmos divino, ¿no? Divino, sí,
o sea, es un continuo, ¿no? Bueno, insisten mucho en eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que se refleja en el pasaje de Séneca cuando llama al cosmos corpus magnum. Yo creo que es, bueno, luego está el concepto de que los hombres somos, dice, ¿no?, parientes, cognatos, o sea, la naturaleza ofrece ya como una estructura según la cual es verdad que el hombre no se concibe por sí mismo, sino en relación con el todo, ¿no? Y eso tiene muchas aplicaciones éticas, que es la principal, o sea, el principal campo, o sea, el principal interés de las filosofías helenísticas, también del estoicismo, o sea, es la ética, ¿no? Y por tanto de cómo el bien del conjunto, que en el fondo es un reflejo de la razón cósmica, ¿no?, de lo que puede ser la ratio, sí, del logos divino, ¿no?, es a lo que el sujeto se tiene también que adecuar, ¿no?, para encontrar el camino de la virtud y de la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco la doctrina del estoicismo clásico, y por eso lo fundan un poco en la física, ¿no?, diciendo que todo está cohesionado, que unas partes eso, tienen que ver con las otras. Bueno, creo que sería un poco con lo del... ¿Tiene alguna conexión con la idea que si tiene alguna conexión genética o derivativa con la idea del primer Adán como hombre colectivo, o como la idea de Cristo como hombre colectivo, del que formamos parte, esta idea, pues, de los padres? Bueno, o sea, yo creo que esta idea de Adán y de Cristo como personas o como seres que no son simplemente uno más en una cadena, ni siquiera el primero entre otros, no procede, o sea, esto es mucho, o sea, tiene muchísimo más que ver con lo que es la revelación en la historia del pueblo de Israel. O sea, que es algo que no. Hombre, o sea, vías paralelas. Vamos a ver, lo que quiero decir, que es verdad que el estoicismo insiste mucho en que el espíritu une, el espíritu cohesiona también todo el cosmos material. Y es verdad que eso se encuentra también, se puede encontrar en esa idea del Adán corporativo, pero bueno, o sea, que en cuanto a que una cosa dependa de otra, yo diría que no, o sea, que esta idea del Adán y del Cristo corporativo responde más a una lectura más bien a partir de la historia de Israel, sí, y del Evangelio. Vale. La otra pregunta para la doctora Blázquez. Cuando estaba hablando del misterio del ser creado, en el primer apartado de la exposición, la idea de las energías divinas no la he terminado de entender, pero me ha parecido muy sugerente. Y bueno, quizá una primera cosa es que a lo mejor no lo he entendido, pero algo de lo que me ha hecho pensar, cuando a raíz de esto hablaba de no concebir a Dios como unas intervenciones extrinsecistas, sino algo que, bueno, una acción divina que tiene que ver más con la comprensión simbólica de lo real. Yo me parece entender que hablaba como esas energías que mueven el mundo desde dentro, frente a una intervención más ajena de un Dios que corrige los fallos, ¿no?, del proceso. Bueno, me parece muy sugerente, pero me parecía, y esa es la pregunta, que eso llevado a un extremo, quizás eso es el problema, no camina hacia un panteísmo. O sea, entiendo que no, pero me gustaría saber si hay, o sea, cómo marcar los límites, ¿no? Bien, en la ortodoxia no camina hacia un panteísmo, aunque son conceptos teológicos que para nosotros, católicos latinos, son bastante ajenos. Y yo también percibo a veces, perdón por este paréntesis, pero lo voy a hacer, ¿vale?, una especie como de recelo en nosotros, comprensible por toda la influencia que tenemos actualmente del mundo oriental, del misticismo oriental, de las energías cósmicas,
de este concepto de energía que nosotros utilizamos en Occidente, que no tiene que ver con las energías de la teología ortodoxa y que dan lugar a confusión, ¿no? Y que están más ligadas a una visión panteísta. El concepto de energías divinas en la ortodoxia tiene como intención salvaguardar la teología apofática. Es decir, Dios es trascendente, Dios en su naturaleza es imparticipable, pero también en el ser creado nosotros encontramos una presencia, hay una presencia del misterio. ¿Cómo explicamos esto? Además, sin querer dividir entre orden natural y orden sobrenatural, como hemos dicho, porque si la creación es la primera gracia, entonces en realidad la creación no es orden puramente natural, ya es sobrenatural, porque si es gracia, ¿no? Ahí es la problemática que ellos están intentando resolver. Por eso distinguen entre naturaleza y energías divinas. Naturaleza sería la naturaleza divina, lo imparticipable de Dios. Bueno, que yo he utilizado la analogía porque ellos siempre lo explican con esa analogía. Es decir, yo no puedo dar mi naturaleza, en el sentido que no puedo dar un trozo de mi naturaleza humana, como un trozo de mi dedo o de mi... No, la naturaleza es imparticipable. Mientras que el ser personal, ¿no? El genio de la persona, su forma de expresarse, tiene algún punto de comunicabilidad, ¿no? Se puede comunicar, pero y es mío, es mi propia, es realmente mío, porque cuando Dios se comunica, no comunica algo que no es Él. Para ellos no hay concepto de gracia creada. Ese es un concepto contradictorio para el ortodoxo, porque si es gracia no es creada, porque si la gracia es la vida divina, pues no puede ser creada, porque lo divino no es creado. Por eso utilizan este concepto de energías divinas, que estaría ligado al ser personal, y es aquello del ser personal que sí se puede comunicar siendo propiamente mío y que no supone una fusión de naturalezas, que entonces pues crearía esa mezcolanza o esa especie de panteísmo que negaría la realidad de lo creado. Ellos utilizan mucho, Olivier Clément muchísimo, yo no sé si para intentar explicarnos a nosotros occidentales, porque él escribe para los ortodoxos occidentales como nosotros, porque ya son segunda generación, esta idea que yo he expresado del artista y su obra. Dios es el creador, el artista que cuando crea, ¿no? Deja su huella en la obra. Y no es Él, no es que está lo divino allí presente, pero realmente es suyo. Nosotros podemos reconocerlo y entrar en contacto con Él, reconocer el ser personal que se comunica, podemos entrar en contacto como en relación a través de esas energías, que sería lo que nosotros llamamos los atributos divinos, ¿no? Los atributos divinos que vemos en la creación: belleza, orden, fuerza, poder, unidad, bien, esos serían las energías divinas. Ante todo, felicitar a los ponentes que nos han ilustrado tan bien esta mañana, y quería hacerle a la doctora Blázquez alguna pregunta a propósito de lo que acaba de decir. Dice: los orientales no pueden concebir el concepto de gracia creada, pero lo ha dicho inmediatamente después de decir: la creación es una gracia. Ahí hay algo que como ya me conoce, puede ser que esté muy de fondo con eso de gracia creada. No estoy de acuerdo. Perdón, acérquese al micrófono porque no se oye bien. Vamos, ¿ahora se oye mejor? Ahora sí, perfecto. Entonces, ese concepto no está de acuerdo con el concepto de gracia creada, pero lo dice inmediatamente después de decir: la creación es una gracia. Otra afirmación de esta mañana que me ha sorprendido es la de cuerpo receptáculo de un misterio trascendente. Trascendente. El cuerpo receptáculo de un misterio trascendente, o el cuerpo es un misterio trascendente. Tercera pregunta. En algún momento ha hablado de que el hombre puede llegar a convertirse en un aprósopon.
creo que, y estoy hablando en hipótesis, incluso ni siquiera un condenado perdería su carácter de prósopo. Es decir, el concepto además de los más de imagen. Apenas se oye desde aquí, ¿eh? Es que, aparte es que ya, como sabéis, tengo la voz estropeada. Sí, es el problema del micrófono, yo creo. Pero ahora no me lo puedo pegar más, me lo puedo meter ya en el estómago. Pero bueno, basta con esas dos preguntas porque tampoco quiero copar el asunto. Son tres. Esto es como en Salmo, 2 cosas que he escuchado y 3 que he dicho. Sí, es verdad. Si no existe gracia creada y decimos que la creación es una gracia, hay en la creación algo trascendente, algo divino. Hay en la creación algo que no es creado, que sería esa huella, ese sello de lo divino. ¿Cuerpo receptáculo de un misterio trascendente o cuerpo misterio trascendente? Bueno, yo según en mi exposición he hecho una distinción entre cuerpo-alma y ser personal. Y desde esa distinción se puede entender mi afirmación. O sea, nosotros, el hombre, es verdad que somos una unidad y no podemos dividir, estamos haciendo distinciones que no se dan en la realidad, ¿no? El cuerpo humano está vivificado por el ser personal, pero es verdad que podríamos distinguir, ¿no?, entre el cuerpo que une la materia y la razón, ¿no?, lo inteligible, lo material y lo inteligible, pero luego hay un misterio más, que es el ser personal, el tú, que de hecho yo me tengo que recibir con mi cuerpo. Ustedes vivirán también, yo lo vivo, ese drama que es tener que recibirme. Yo, Carolina, tengo que recibir este cuerpo, incluso mi inteligencia. Es el drama que vivimos los hombres como de una ruptura interna, que el yo tiene que acoger lo primero que ha sido dado, que ha sido su corporeidad espiritual, con su capacidad de razonar, y que a veces nos gustaría que fuera de otro modo, y que pensamos a veces que del todo no encaja. En ese sentido lo decía. Y cuando hablábamos de la prosopon, cuando Clement habla de la prosopon, habla en un nivel existencial, es decir, y poético, ¿no? Es verdad, pero creo que me pueden entender. No significa que nosotros perdemos nuestra dignidad, sino que la dignidad queda velada. Que por eso prosopon, que es rostro, no lo interno, sino que nosotros lo externo ofusca, se pierde esa transparencia, se crea esa condición diabólica de separación, y entonces en realidad el rostro no expresa la vida interior. Entonces el rostro pierde su propia condición, que es ser como un cauce, como un puente. En ese sentido, como que el rostro se hace, se ofusca, ¿no? Se hace una careta. Tendríamos que entender el aprosopon así, en un nivel existencial, cuando en realidad nuestro rostro es una careta y no es lo que expresa la realidad de la propia dignidad. Esto es lo que quería decir, no sé si he respondido bien a las cuestiones. Doctora Yang, ¿quiere añadir algo? Gracias. Padre Granados. Yo también agradezco, no se oye tampoco, ¿verdad? Agradezco también las presentaciones. Bueno, la primera de don Andrés no he podido estar, pero también tenía alguna pregunta, a lo mejor, porque no lo he visto aquí en el esquema, pero a lo mejor lo ha dicho o lo tiene escrito. Entonces, una primera observación es un comentario que ha hecho la doctora Blas, que me pareció muy interesante, con la relación con lo que sería el pecado como falta de sacramentalidad. Es decir, en este sentido, no tanto una negación de Dios, sino un modo no sacramental de ver a Dios.
De forma que podría darse o se puede dar una presencia de Dios, una presencia del otro, una presencia de muchos aspectos de la vida, en el que aunque estas realidades están presentes en un modo que no es sacramental, ¿no? Me acordaba un poco de Schmemann, que también de la tradición oriental, que dice que el pecado no consiste en Adán, ¿no? En comer la manzana y olvidarse de Dios, sino que no han entendido que comiendo se está en relación con Dios. La relación sacramental, y lo que se ha perdido es entonces, como también ver el proceso de secularización en esta clave, no simplemente como una pérdida de lo divino, sino como un modo en que lo divino sigue presente, pero ya no entra en relación con el cuerpo, con la carne, etcétera, ¿no? Sería si puedo desarrollar un poco esto, y a don Andrés, en el tema paulino, no sé si lo ha tocado, pero aparece también la expresión del cuerpo de pecado y de los miembros para la injusticia, ¿no? En el que la palabra cuerpo adquiere como esta otra dimensión, ¿no? No sé si de ahí se puede decir algo. Y luego el segundo comentario también, en la ponencia de la doctora Blázquez, me parecía muy interesante, ¿no? Sugerente, para que habría campo también para seguir pensando, la referencia que ha hecho al 68. Es decir, un momento, la revolución sexual, pero cambia una forma también de situarse ante el cuerpo, y cómo Clement lo veía en un cierto modo diciendo se reacciona ante un legalismo, un moralismo, etcétera, ¿no? Y se cambia, y se puede ver en ese deseo de revolución también algo positivo, ¿no? La pregunta era, en cierto modo, el hablar del cuerpo, el recuperar también la sacramentalidad del cuerpo, supone recuperar una serie de aspectos del cuerpo que en cierto modo están ahí fijos, lo ha dicho ahora al responder a la pregunta, que tengo que acoger, que son aspectos que están en relación con la ley, que están en relación con una fórmula, por ejemplo la fórmula de una confesión, ¿no? También con una cierta lentitud, una cierta inercia del cuerpo, que podemos verlo también, la inercia incluso de los aparatos de la Iglesia, ¿no? de las estructuras de la Iglesia, ¿no? Pero que ahí también, en esa impenetrabilidad del cuerpo, ahí también se manifiesta algo esencial de su misterio. Y por tanto, si eso no, hace falta también reconciliarse con ello y acogerlo como parte del lenguaje de la corporalidad y de la sacramentalidad, ¿no? En la liturgia, pues las normas, las formas de obrar, que son fijas, etcétera. Y si una cierta inmadurez, o sea, si el rechazar todas estas formas, que uno puede decir rígidas, etcétera, no es en el fondo rechazar un lenguaje de la carne, un tipo de, no cae al final en un cierto espiritualismo en el sentido negativo, rayando también en el gnosticismo, ¿no? Bueno, estas dos. Bueno, no he tratado este tema en la ponencia. Ahora mismo lo que, si no recuerdo mal, no sé si la expresión aparece al final del capítulo 7 de la Carta a los Romanos, o quién me librará de este cuerpo de pecado, no sé si es exactamente ahí, dice gracias sean dadas a Jesucristo, ¿no? Creo que para Pablo, cuerpo de pecado sería el cuerpo, la condición del cuerpo del hombre después del pecado de Adán. O sea, después del desarrollo que hace en el capítulo 5, o sea, yo creo que el cuerpo de pecado es una condición de la que, o sea, es la condición en la que queda el cuerpo del hombre después del pecado de Adán, y de la que él también participa, y de la que él piensa, o sea, que él no puede salir por las obras de la ley, y que solo por la obediencia del cuerpo de Cristo, que esto aparece también en Romanos, esto sí que lo tenía escrito, pero me lo he saltado también en algún momento. Sí, en Gálatas, ¿no? Dice Pablo que antes de la venida de Cristo en la carne el hombre era prisionero de la ley,
Dice, por cierto, que la liberación de esta esclavitud es explícitamente atribuida por Pablo no genéricamente a Cristo, sino al cuerpo de Cristo, en este caso al histórico, en Romanos 7:4. Es decir, que el cuerpo de Cristo histórico, por medio de su obediencia, es el que libra al hombre de ese cuerpo de pecado, que es la condición en la que queda, vamos a decir, esclavizado el cuerpo del hombre por el pecado de Adán, y al que evidentemente se suman pues no sé, todas las veces que el cuerpo sirve a la injusticia. La expresión miembros para la injusticia ahora mismo no sabría decir exactamente. En Romanos 6. Vamos, no, o sea, el pasaje ahora mismo no lo tengo en mente. El tema de el pecado como ruptura de la simbólica de lo creado puede iluminar, o sea, lo ha expresado usted fenomenal, no hacía falta que yo dijera más, pero fíjense que en la ortodoxia es fundamental, bueno, en la ortodoxia y en el cristianismo, ¿no? A veces digo ortodoxia, pero que es nuestro. Las vías de purificación nos pueden ayudar a comprender cuál es la naturaleza del pecado, porque si las vías de purificación son el ayuno y la ascesis, lo que nos está diciendo es que el modo para llegar a una carne transfigurada está en un vivir propiamente lo humano y la relación con las cosas de este mundo de una forma nueva, ¿no? Recibiéndolas eucarísticamente, no dominándolas. Entonces, esto nos puede ayudar a comprender ciertamente el pecado significa ser nosotros dominadores, reducir la realidad a nuestro provecho. Por eso tiene el nombre egoísmo, egolatría, todo lo que queramos, todo tipo de pecado se puede interpretar desde aquí. Es el uso de las cosas y los bienes de este mundo perdiendo su trasfondo de misterio, de trascendencia, como estuvieran solo a nuestro servicio en una actitud puramente de propio provecho materialista, ¿no? Yo creo que es una clave esto de recibir eucarísticamente la vida, ¿no? Que nosotros todo lo recibimos, recuperar esta condición de ser hijos. Esa es la raíz del pecado, rechazar la filiación, convertirnos en señores, y ahí se puede interpretar la simbólica de lo creado. Luego lo que comentaba de mayo del 68, tengo como ideas pero no muy claras, o sea, ciertamente Clement interpreta estas situaciones, estas búsquedas de la modernidad como un deseo de recuperar un cristianismo cósmico, que él llama esto, ¿no? Un cristianismo, él siempre dice que en el cristianismo nunca ha habido dualismo, pero sí ha habido dualismo existencial, lo llama él, no dualismo teórico o teológico, siempre lo distingue, pero sí existencial. Y entonces él habla de superar este dualismo existencial, como este miedo a la carne, a la tierra, esta cierta sospecha que no hemos sabido cómo vivirla. En la idea, dice él, yo creo que nunca se ha caído, pero luego a la forma de llevarlo en la práctica hemos ido, ¿no?, expresando este miedo. Entonces sí, ciertamente esto supone recuperar este cristianismo cósmico, ¿no?, y superar el dualismo existencial, vivir una liturgia y una sacramentalidad nueva, y supone aceptar la mediación, la categoría mediación como clave para relacionarnos con Dios y para vivir la fe. Claro que no es un canto a la liberación revolucionaria de los hippies, porque es que de hecho ellos no tienen la respuesta, por eso la gritan. Si nosotros diéramos la respuesta en el mismo tenor que ellos, pensando que lo que piden es un cristianismo hippie, perdón, no quiero, pero bueno, es un tono más coloquial, me entenderán, pues no seríamos capaces no habría respuesta. Ciertamente la respuesta está en la carne transfigurada, que nosotros sabemos que está ligada a la Iglesia, a la acción litúrgico-sacramental
y a la vida cristiana, con sus normas, porque eso en realidad transfigura la carne, los ritmos vitales, la forma de relacionarnos. O sea, ser cristiano es vivir a tope, vivir de una forma distinta. Él lo dice mucho, ser cristiano es intentar estar vivo. Intentar estar vivo. Y estar vivo significa estar encarnado, aceptar los ritmos y los ciclos. No creo que la ley sea una imposición en ese sentido. La ley forma parte de esa carnalidad transfigurada. Lo de cósmico me ha hecho recordar a Einstein, que como sabrán, no creo que es mejor sin... Como sabrán, se ha abierto su carta, la hija, para demostrar la existencia de Dios. Y entonces él ha dicho que por muchos sabios, por mucho que se investigue, siempre estará Dios en la creación. Ese es un punto. En una obra dedicada a Santísima Trinidad, pues está la famosa definición de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, persona. Pero es mejor que en griego, en latín, personas personales, ahuecar la voz, es decir, dar nombre a nuestro ser, que es persona. Eso quería decir. Y lo otro, para terminar, o hacer una pregunta, es que ayer precisamente se denunciaban los medios de comunicación, se alababa a Benedicto XVI. Este laicismo que él descubrió, y dice el artículo, tenía razón, ya no se ve en casi ningún sitio. Yo me pregunto, tal vez a compensación, que no veo una cruz en estos cursos, pero ahora pregunta, ¿es que es tan importante la cruz como la palabra? Y la palabra aquí es maravillosa, aunque nos han enriquecido. Yo soy un modesto discípulo de un gran sabio, que es el padre Gerardo del Pozo, por lo tanto soy muy aprendiz, pero sí que me interesa saber por qué la cruz, salvo que demuestre, yo lo defiendo, que Dios hizo más sacrificio con la palabra que con la cruz, porque morir es un momento, es un minuto, pero estar sin palabra tanto tiempo, eso sí que es un gran sacrificio, viendo a su alrededor lo que vemos ahora, tanta ignorancia, tanto ataque. Ayer decían, Benedicto XVI tenía razón, ahí no está la cruz. Quizás el profesor del Pozo quiera intervenir. No. Pues entonces, el padre Arostegui, por favor. Perdón, padre, no me he contestado. Bueno, no me han contestado. Yo pregunto, ¿por qué no está la cruz? Sí, por supuesto que puede hacerlas. Le responde el director. Los primeros, en la tradición se habla, y también Benedicto XVI, Ratzinger lo recordaba, de la cruz cósmica. La cruz está en todas partes. Mira el techo, ¿cuántas cruces tiene? Mira al suelo, ¿cuántas cruces tiene? La cruz es la estructura fundamental de la realidad, está en todas partes. Muchísimas gracias tanto a don Andrés como a la doctora Blázquez. La pregunta sería para la doctora Blázquez. Ha hablado de una teología sapiencial con dos movimientos o dinamismos internos de conversión y de comunión.
creo recordar, ¿no? Hasta el punto de que el teólogo se tiene que identificar con el santo. Bien. La comunión y la conversión son dos dinamismos propios de todo creyente. ¿Cuál sería la especificidad del teólogo, o si todo creyente está llamado a ser teólogo? Me apuntaba Manuel, ¿no? Tengo que decir que me lo he apuntado. Si rezas, eres teólogo. Ciertamente, si por teología no entendemos una ciencia especulativa, sino la entrada en el misterio de Dios, el cristiano está llamado a ser teólogo. Luego algunos de los cristianos, ¿no?, se dedican específicamente a esta búsqueda racional como oficio, como profesión. Clement no era un teólogo, era un profesor de historia. Entonces tenemos que entenderlo en el contexto en el que yo lo decía. Él era un profesor de historia, laico, padre de familia, pero que quiso entrar en el misterio de Dios y entonces quiso vivir su cristianismo pues con su pobreza, pero con la mayor autenticidad posible, y por eso habla de cómo, claro, si rezas eres teólogo, y el teólogo deviene santo por la cercanía con el misterio, pues ciertamente es un poco el destino de todos nosotros, ¿no? Y por eso quizá pues los dinamismos propios del teólogo, conversión y comunión, pues son los dinamismos propios de toda vida cristiana. La doctora has nombrado a Levinas. Entonces la pregunta es: ¿se dio en relación, se leyeron, se conocieron, se influyeron? Pero ahora, para trabajar el tema de Teilhard, entonces me resuena también el Cristo cósmico, y entonces me resuena Teilhard. Entonces a mí la pregunta: Teilhard y Levinas en relación con Germán. Yo no tengo noticia de la relación directa, si él ha conocido personalmente a Levinas, y por supuesto no ha conocido a Teilhard de Chardin, no, Olivier Clément, pero sí ha bebido de su teología, en el sentido que toda esta experiencia del Cristo cósmico, del cristianismo cósmico, de recuperar una teología de la creación, está muy ligada en los dos autores. Yo no soy especialista de Teilhard y no puedo decir más. De hecho, Clement en la obra, también os invito a leerlo, en vez de dar la respuesta, tiene un libro maravilloso, se llama Cristo, Tierra de los Vivientes, que no está traducido al español, que es una cosmología cristiana, ¿no? Y allí él hace una crítica muy fuerte a Teilhard y habla de que Teilhard hace una teología al margen del pecado original, dice él, ¿no? O sea, que él conoce bien su obra y apunta algunas teorías suyas, pero no sé si le conoce. Y Levinas tampoco tengo idea de que le conozca, aunque sí que sé que ha tenido mucha relación Olivier Clément con el personalismo francés, ha sido amigo personal de Mounier, y en ese sentido todo lo que es la teología del rostro, de la mirada, como influencia del personalismo, está también muy presente en su obra. Doctor Adrián. Que de Teilhard. ¿Lo han oído todos? Sí, profundamente. El profesor Ayán acaba de decir que rotundamente es cierto que la cosmovisión de Clement está más cerca al pensamiento patrístico que a la teología de Teilhard, y eso es verdad. Gracias. Bueno, yo quería provocar o suscitar una reflexión en los dos ponentes, porque cuando estaba Andrés exponiendo su conferencia,
y estaba la señorita que nos ha presentado el curso, yo estaba pensando si pensaba que esto tenía dudas sobre el curso, pues iba a ser catequesis, aprovechar los cursos de verano, pero o sea, a toda la gente nos hubieran escuchado, ¿no? ¿Qué pensarían, no? Esto tiene que ver un poco con el tema de la cruz, ¿no? y de la secularización. Quería hacer una reflexión porque, bueno, pues integralmente el cuerpo de Cristo, aquí lo entendemos. Yo es que también tengo la garganta. No, te decía, quería simplemente quizás suscitar una reflexión personal de los ponentes, ¿no? En el sentido de que ad intra, ¿no? Pues todos entendemos incorporarse al cuerpo de Cristo o, como decía Carolina, Cristo redime el mundo en el sentido de que recupera la sacramentalidad del mundo, ¿no? Pero claro, yo, incluso una frase que has citado, ¿no? Ya parece que decía este teólogo francés, ya nadie puede perderse en los caminos de este mundo. Pero claro, es un poco paradójico, ¿no? Porque uno nos ve a nosotros y ve lo que hay alrededor y, en fin, la reflexión que quiero provocar es cómo podemos pensar realmente esta recuperación, esta redención de la sacralidad del mundo, cuando en un país como ha sido España, por ejemplo, pues estas cosas suenan a chino a profesores universitarios, por ejemplo. No sé si somos demasiado optimistas, lo hago un poco para provocar la reflexión, ¿eh? Sí, sin miedo. O sea, quiero decir que no estoy en condiciones para nada de dar una respuesta muy... Simplemente, sí se me ha venido una cosa que tenía que ver con la ponencia y con el tiempo en el que he estado preparando la ponencia. Siempre cuando preparas una cosa tienes que seleccionar qué es lo que pones y qué es lo que no pones, porque si no, entonces te saldrían varias ponencias o sea, uno de los modos en los que, por ejemplo, en San Pablo, y creo que se va a entender muy bien porque voy a hablar una cosa que es bastante, yo creo, un lugar muy común sobre cómo recuperar la sacramentalidad, pero uno de los temas con los que con los que está conectado, ¿no?, el Evangelio como participación en los misterios de la vida de Cristo, es el tema de la fe, la esperanza y la caridad. O sea, en San Pablo realmente cuando estudias el tema de esa participación, como el Evangelio como fuerza de salvación que se comunica, como participación de los misterios de la vida de Cristo, uno de los temas que enseguida salen conectados es cómo eso se refleja en la vida concreta de los creyentes. Y aparece el tema de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y digo, bueno, que en cierto modo sí que, o sea, que me he quedado con ganas de hacerlo, o sea, como de poner otro apartado, vamos a decir así, ¿no? Bueno, y esto se me ha ocurrido porque como has preguntado esto, pues no sé si precisamente, o sea, la fuerza de salvación que es el Evangelio, que son los misterios de la vida de Cristo, comunicados al creyente y manifestados en una vida de fe, esperanza y caridad, pues no veo otra manera tampoco de recuperar no sé si en este caso decir la sacramentalidad, que es una categoría que yo tampoco utilizo mucho y que no me resulta tampoco muy cercana, pero me da la impresión de que es la única manera de comprender que el cosmos y que el cuerpo del hombre están llamados a ser templo del Espíritu.
Bueno, está muy, lo que yo pienso, muy en acorde con la respuesta de Andrés, porque yo he dicho en la exposición algo que me parece clave, que es que esta transfiguración que la resurrección de Cristo ha inaugurado, ¿no? Se realiza secretamente, se ha realizado secretamente. Y esto significa que se ha realizado, pero que se tiene que realizar en todos. Entonces pasa por el misterio de la libertad. Es como si las puertas estuvieran abiertas, pero nosotros tenemos que pasar, ¿no? Entonces realmente por eso nosotros podemos ver esta paradoja, ¿no?, de esta maravilla de la obra que Dios ha hecho y de lo que luego vemos a nuestro alrededor y lo que experimentamos en nuestra propia persona. Eso por un lado. ¿Cómo despertar, cómo hacer de esta transfiguración secreta algo visible? Por eso digo que en consonancia con Andrés, porque a través del misterio de la libertad, es decir, de hombres y mujeres que aceptan expresar en su vida este misterio de transfiguración, de una vida resucitada, a través de unas vidas llenas de fe, esperanza y caridad, que se convierten en el mundo. Es un medio humilde, es un camino humilde, es el camino de la cruz, porque no es un camino de éxito, el resucitado no se impone, tampoco nosotros, nuestra humanidad transfigurada se impone, sino que va irradiando una luz que tampoco ciega, y por eso pues puede ser cuestionada o desapercibida. Entonces yo creo que este es el camino son también lo que dice Clement, los hombres subterráneos, es decir, estos que están como en lo secreto, en lo escondido, pero que ahí abren puertas, abren caminos a la trascendencia, y es de tú a tú, con la persona que te encuentras, con el compañero con el que trabajas, con la gente, con el metro cuando vas y miras a alguien y le das su dignidad mirándole. Es así, es ese camino humilde de la transfiguración secreta, hasta que eso poco a poco vaya iluminando la vida de los hombres. Quiero recordar que en la ortodoxia la oración por excelencia es: oh Dios, que todos los hombres se salven. Y por eso, en este sentido, podríamos decir que ya hay caminos donde no hay pérdida. También los ortodoxos rezan diciendo: el infierno es para mí. O sea que si alguien en este mundo está perdido, solo puedo decir que yo estoy perdida, porque yo sé de mis pecados, yo no sé de los vuestros. Por lo tanto, tampoco la desesperanza, en cierto modo, empieza en mí, y la desesperanza termina en mí, porque puedo decir: oh Dios, que todos los hombres se salven. Y esta oración es bellísima, porque expresa el deseo de que esta luz tabórica resplandezca. Yo espero eso. Nosotros los cristianos tenemos que esperar eso, que desear eso. Imaginaos ir por la calle rezando esto: oh Dios, que todos los hombres se salven. Pues les miraríamos de otro modo, les trataría. Y este es el camino que Clement, y que el cristianismo de la calle, este ministerio cósmico del que hablábamos, sí que está en nuestras manos, sí que está en nuestras manos. ¿Tenía usted una pregunta? La pregunta es referente a Semeja. Semeja murió 65, ha dicho 69. Semeja murió en el 69. No es un poco pronto para el patronismo medio, serían los inicios, no empezó, no se sorprendió en el siglo segundo, si lo pensaba. A mí me fuera más agnóstico. El primero de la jefe del cuerpo, liberarnos de nuestra jefe, es una... La otra pregunta es, el Santo Pablo, en qué aspecto sobre el peligro del dualismo. Porque él, como la se vea, eso no lo entiende, ¿no? Entonces, el llamado del cuerpo, el alma, él realmente no entiende las distinciones
dejan ni proponer, ¿no? O sea, Gracias. Lo que se entiende por platonismo medio o por medio platonismo me parece, si he entendido bien, por un lado es que si lo que he hablado de medio platonismo como influencia séneca no es un poco pronto, y la segunda pregunta era con respecto a la antropología paulina de cuño, vamos a decir, o de origen hebreo judío. Bueno, ¿cómo entiende, vamos, que él no partiría como de un dualismo de tradición platónica, que cómo lo entiende? O sea, con platonismo medio platonismo, o sea, se engloba, es una categoría moderna en la que se engloban muchos autores con diferentes, o sea, de diferentes tendencias, incluso desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Parece que nace en el área de Alejandría, Eudoro de Alejandría, bueno, o sea que a partir del siglo I antes de Cristo se considera, o sea, que se empieza a hablar de, por lo menos, lo que hoy modernamente se llama medio platonismo. Creo que es un nombre moderno que agrupa autores y obras también que no son todas de un pensamiento único. O sea que en este sentido, bueno, y que se caracterizan por recuperar la segunda navegación de Platón, o sea, como el mundo de lo inteligible y de la trascendencia. Y con respecto a San Pablo, también yo muchas veces me pregunto, porque, bueno, es eso, la típica pregunta, bueno, pero ¿qué entiende San Pablo por cuerpo? ¿Qué entiende por soma? Digo, pues no lo sé, me gustaría preguntárselo a él, ¿no? Hombre, ciertamente San Pablo sabe distinguir, creo yo, ¿no? Porque en 1 Tesalonicenses 5:23 él habla de soma, psique y pneuma, ¿no? Como antropología tripartita. Es decir, que yo pienso que él sabe que esas son las componentes del hombre creyente y que el hombre íntegro, holocleron me parece que dice, tiene que ser custodiado íntegro hasta la parusía, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, con esas componentes. O sea que en ese sentido es claro que él sabe distinguir. Yo intuyo que hay una predominancia en Pablo, o sea, por lo menos después de realizar este trabajo, creo que la cuestión del pneuma y del soma o sarx es bastante predominante. O sea, bueno, es sabido que sarx en Pablo en ocasiones, ¿no?, en Gálatas y en Romanos, tiene un significado peyorativo, como obras de la carne, según luego va a ser interpretado pues a partir del siglo II rápidamente. O sea, quiero decir que se va a distinguir entre carne y obras de la carne, ¿no? Pues, por ejemplo, en Ireneo de León, claramente. Pero bueno, hay otras veces en las cuales en Pablo el término sarx es equivalente a soma. Y es aquello o sea, donde actúa el espíritu, ¿no?, el pneuma. No sé, yo en eso estoy muy de acuerdo. La verdad que me ha sorprendido también el comentarista de la colección evangélico-católica, el comentario evangélico-católico, porque realmente, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no?, en que en Pablo hay muy poco espiritualismo, y que el polo pneuma soma sarx es muy potente, hasta tal punto que términos, por ejemplo, como cardía, ¿no?, en el pasaje que he leído de 2 Corintios 3, cuando se habla de las tablas que son corazones de carne, se habla de cardiais sarquinais, que es una cosa increíble, porque nuestro concepto hoy de corazón, no sé si lo entendemos. O sea, corazón, yo no sé si hoy a nosotros nos parece muchísimo más inmaterial. Él habla de corazones de carne, ¿no?
Y luego creo que evidentemente, no sé cuando él hable de soma, no esté dejando de lado la psique, porque como digo, no es que yo crea que, o sea, no sé que piense que Pablo crea que el hombre no tiene psique y que no juega un papel. Sin embargo, pienso que él está comprendiendo que ese soma en el fondo, o sea, por decirlo así, es un cuerpo animado. El profesor Marcos tiene la palabra. Intento levantar la voz, ¿se oye? Perfecto, muy bien. Bien, mi pregunta va dirigida a la profesora. Sí, sí. Si alguno quisiera una bibliografía así específica, se lo puedo dar porque hay algún libro, por ejemplo, Anachronic tiene un artículo sobre justamente esto, sobre las místicas del Oriente, y en algún otro, porque hay muchos libros suyos publicados que en realidad son artículos que él ha escrito porque él fue secretario de la revista Contact. Pues que es increíble la producción que tuvo, y es que escribía cada semana un artículo que encima luego me he enterado que los escribía a mano y su esposa es la que los taquigrafiaba por la noche. O sea, son personajes, personajazos, ¿no? O sea, es verdad, muy luminosos. También lo he dicho un poquito en la conferencia. Sí, él estuvo muy fascinado por las místicas del Oriente, también porque en el París de los años 50 él era amigo personal de Lanza del Basto, que si ustedes saben pues es un converso pero que escribe, ¿no?, hacia las fuentes del Oriente, estuvo en la India y bebió mucho de estas místicas orientales. Pero su percepción final es que estas místicas no salvan, porque no respondían a la pregunta sobre el misterio del ser creado. Lo que hacen es anularlo. Es lo que él llama las místicas de los ojos cerrados. A él lo único que le salvaba era tener los ojos abiertos, porque con los ojos cerrados solo se encontraba con su propia tragedia, con una angustia más mortal aún. Lo único que le sacaba y le conseguía liberar, eso es muy cristiano, la salvación viene de fuera, era abrir los ojos y que otro le mirara, ¿no? La salvación que viene a través de una persona. Él es muy respetuoso
porque dice que estas místicas y la atracción hacia ellas que hay en nuestro mundo, bueno, todo esto como si fuese contemporáneo nuestro, que ya, quiero decir que es desde hace 50 años atrás, pero bueno, me parece muy actual, pues responden a esta sed de absoluto que hay en el corazón del hombre, de recuperar, de salir del materialismo y el consumismo grosero, y por eso a veces acudimos a estas técnicas orientales, ¿no? Pero son técnicas que nos salvan, justamente explica eso, sino que nos encierran más en nuestra propia nada y en la muerte, porque la materia requiere una respuesta, que solo el cristianismo a través del misterio de la resurrección lo hemos dado. ¿Tiene usted la palabra? Fue imposible, ¿no? Pues voy a intentar desarrollar
Bueno, una cosa muy breve. Uno, que misterio no es complejidad. Entonces no se opone a sencillez. Vale. Y luego, yo he hablado justamente, es verdad, en misterio podemos identificarlo con trascendencia, ¿no? Como lo que no es accesible a nosotros, pero Dios es tan trascendente que trasciende su propia trascendencia y se hace participable. Esto resulta, esta frase muy compleja, pero a mí me es muy esclarecedora, ¿no? Es decir, el misterio escondido desde toda la eternidad se ha desvelado, se ha manifestado en Cristo. Entonces el misterio no es una cosa de acertijos, ni de ser muy listo, ni de como encontrar a Dios que se esconde, ¿no? Y a ver si los hombres, sino es que el misterio se ha dado. Esa es la buena nueva del cristianismo. Es que misterio, yo no hablo de misterio como oscuridad. Tenemos que aclarar el término misterio, entonces. Esta teología simbólica, esta teología del misterio, el símbolo como algo que representa algo inaccesible, junto con semiotría. Me recordó mucho a la filosofía de semiotría, toda esa teoría del símbolo, esa hermenéutica simbólica, es decir, pero son todo limitaciones, vamos, es un Dios trascendente, una limitación que vive como misterio. Solo se puede acceder, no se puede acceder de ninguna manera por vía negativa, que significa a Dios por lo negativo, que es una naturaleza nacional, por ser, incluso ser con mayúsculas. Entonces, no sé, hay una contradicción muy grande. Bueno, básicamente voy a seguir en la misma línea, con dos expresiones de la tradición. Dos expresiones de la tradición. Una que me dijo un profesor presente en la sala en mi examen de bachiller, y creo que también es muy esclarecedora, cuando San Agustín dice que Deus semper maior, que Dios siempre es mayor, lo cual no quiere decir que no se pueda conocer nada de Dios, pero siempre lo que conocemos de Dios pues siempre es mucho menos de lo que Dios es, porque Deus semper maior, ¿entiendes? Entonces Dios como misterio también en San Pablo expresa algo que el hombre no produce, que el hombre no aferra, que proviene de Dios, que el hombre puede conocer, pero siempre es mayor lo que todavía le falta por conocer que aquello que conoce. Y luego Ireneo de León dice que Dios es incognoscible por su grandeza y es cognoscible por su caridad. Entonces, bueno, también es una clave, ¿no?, de ver cómo la trascendencia, como Dios, ¿no?, por medio de su Hijo, ¿no?, mientras que el Padre, vamos a decir que custodia la trascendencia de Dios, por medio del Hijo y del Espíritu se hace presente y se revela en este mundo por su caridad. Pero evidentemente, dice Ireneo, que nunca dejaremos de conocer a Dios. O sea, nunca dejaremos, ni siquiera en la eternidad, dice Ireneo, si alguno está de acuerdo, pero dice Ireneo que en la eternidad, continuaremos aprendiendo y conociendo a Dios. Una cosita más, solo una cosita. Cuando nosotros hablamos de misterio, no seguimos puramente las categorías filosóficas, porque nosotros estamos dentro de nuestra corriente judeocristiana, de la teología judeocristiana, que tiene su propia modo de ver esta palabra misterio. Y yo le quiero remitir, no sería yo si no he hablado mucho de Clement, pero tengo otro maestro que Dios me ha regalado, que es Louis Bouillet, y yo le remito a una monografía que tiene él, que se llama Mysterion, del misterio a la mística, donde justamente hace el análisis de cómo misterio es una categoría propiamente judeocristiana, que si la interpretamos desde ahí podemos
evitar estas confusiones con las comprensiones de la filosofía helenista, que entonces nos crean confusión porque claro, no es un término unívoco, ¿no? Entonces nosotros le tenemos que entender desde nuestra propia tradición. Ya. Yo únicamente añadiría que la tradición judio-cristiana entiende desde Daniel 3, atención, libro de sabiduría, interesantísimo esto, y de esos dos grandes himnos que no entran dentro del Pablo que hoy hemos trabajado, sino los himnos de Colosenses y de Efesios. Y desde ahí es donde parte el tema del misterio cristiano, para entender la palabra sacramento. No tanto desde la idea de Marcos cuando dice los secretos del reino de Dios, también tiene que ver evidentemente, pero lo supera, yo añadiría esto. Bien, hemos superado con creces la hora habitual de una mesa redonda, lo cual significa que hemos trabajado mucho, que hemos profundizado. No obstante, si alguien quiere todavía intervenir, tenemos todavía una posibilidad de una última intervención para que todos podamos haber aprovechado con seriedad y haber profundizado esta hora. Miquel, entonces, Miquel. Bueno, perdón que me levante, no, mi voz no da para más, como para gritar. Quería dos preguntas. La primera, ¿de qué manera, para usted, de qué manera el individualismo moderno compagina, por desgracia, con estas corrientes espiritualistas orientales? ¿De qué manera una espiritualidad sin carne encaja bien en una sociedad, encaja bien, ya digo, por desgracia, en una sociedad profundamente individualista, profundamente en que cada individuo está separado de los demás y no necesita ni de pertenecer a un cuerpo ni de pertenecer a Cristo? ¿En qué manera parece como que hay una desafortunada coincidencia que se podría afirmar aquí? Luego, una segunda pregunta, quizá para don Andrés, si me permite. Había visto en Corintios 1, 10 y pico, no sé, uno de los textos que ha citado usted, hablaba como, sí, efectivamente, esta personalidad corporativa, cómo pasamos los hombres a ser miembros de Cristo. También habla contra los cultos paganos, de qué manera los paganos, sacrificando a los ídolos, están bebiendo del cáliz del demonio, de los demonios, etcétera. De qué manera, si existe, al margen de la carta a los hebreos, alguna referencia de San Pablo con respecto al sacrificio de comunión veterotestamentario, o de algún cierto valor que pueda aplicar San Pablo, sabiendo su procedencia del fariseísmo, a los sacrificios de la antigua alianza, y si les da algún tipo de valor, al menos prefigurativo, de esta unión a la persona de Cristo, de la unión a un pueblo, al pueblo de Israel, de la unión al pueblo de Dios que se está prefigurando, el nuevo pueblo de Dios. Bueno, muy rápido, pues de manera rotunda se da esa vinculación entre la pérdida de una comprensión sacramental y la deriva del individualismo, del subjetivismo y también un poco pues de esta tendencia hacia una espiritualidad que en realidad lo que busca pues es el estar a gustito conmigo mismo, ¿no? Simplemente quiero decir que cuidado, porque también es posible vivir así el cristianismo. No solo se vive así en nuestra sociedad, como si nosotros estuviéramos salvados de eso, y por eso lo acertado del tema de nuestro curso, porque es verdad que yo creo que también podemos vivir un cristianismo individualista, espiritualista y desencarnado, incluso practicando una vida sacramental comprometida. No, esto es creo que todos me entienden, ¿no? Entonces, por eso, pues yo creo que ahondar en esta experiencia a través de este congreso, de este curso, pues nos va a ayudar también a dar una respuesta que sea para nuestro mundo profética. Bueno, así algún elemento que se me ocurre, una afirmación que es sorprendente en Pablo, después de toda la polémica que desarrolla en Gálatas y en Romanos acerca de la justificación por la fe frente a la justificación por las obras de la ley.
son las afirmaciones que tiene sobre la ley misma. Que una de las cosas que San Pablo dice es que la ley es espiritual. Un versículo muy interesante, porque además parece ser, vamos, salte un poquito de tema, que hasta el mismo Marción lo conservó, no lo eliminó de su instrumentum, ¿no? Es decir, que yo creo que es verdad que las afirmaciones de Pablo a veces se juzgan bajo el prisma de esa polémica que él está llevando a cabo tanto en Gálatas como en Romanos, acerca de la justificación, pero luego él dice bien claro que la ley es espiritual. Entonces, quiero decir, ¿qué valor daría a un sacrificio de comunión, ¿no? Como tal? Es decir, como una ley, vamos a decir, de servidumbre, ¿no? O sea, una ley de servidumbre, una ley que lo que quiere es ayudar o enseñar como pedagogo, ¿no? al hombre, para que no se olvide de Dios y para que vuelva a acostumbrarse a tratar con Dios, ¿no? No recuerdo así ahora mismo un texto, o sea, porque lo que venía en este pasaje que has dicho, efectivamente, o sea, ahí hace una crítica, pero no es tanto sobre un sacrificio, es que está condenando el sacrificio al becerro de oro. O sea, es decir, que lo que está aquí condenando es la idolatría, no el mero sacrificio de comunión, ¿no? Sacrificios de comunión como pertenecientes a la ley, ¿no?, cultural, como digo, bueno, yo creo que les daría el valor de pedagogo, ¿no? O sea, la ley es espiritual, quiere decir que en su momento y en las circunstancias en las que Dios la promulga, vehicula el Espíritu de Dios, que está mirando hacia más adelante, o sea, está mirando hacia su plenitud, ¿no? Bien, yo clausuro esta jornada recordando una catequesis de Benedicto XVI en el año paulino. Recordáis cuando él habla de que, cuando desarrolla la frase Benedicto XVI, todo esto acaeció en figura, recordáis. Digo, Miquel, porque me parece que esa clave de prefiguración o realidad típica es muy importante para Pablo. De hecho, Benedicto XVI la dedica monográficamente una catequesis, porque puede ayudarnos a clausurar esta jornada. En segundo lugar, una frase que oí en los pasillos de San Dámaso, cuando alguien de nuestros alumnos, leyendo el programa, decía de este primer día, de los dos ponentes que hoy han hablado, pero ¿no son muy jóvenes? Y yo respondí, como podemos responder a cada uno de nosotros, sí, pero son muy buenos. Y en tercer lugar, quiero agradecerles a ustedes que se hayan inscrito a este curso. Quiero agradecerles de corazón su presencia aquí, felicitando a los ponentes y también a la dirección, en este caso el padre Orostegui, pues la presencia aquí. Quiero que esta jornada, que va a acabar con la Eucaristía, sea como una recapitulación de lo que ha sido una reflexión que va a hacerse orante, ¿no? Y recuerdo, sobre todo para usted, que me ha encantado su intervención, que cuando oremos, recordemos una frase que hoy no está muy de moda, pero que en todos los tratados de sacramentaria se explicaba antiguamente. ¿Por qué oramos in modum crucis? ¿Por qué oramos in modum crucis? Y decían los clásicos que porque toda oración no es más que un sacramento personal de la oración de Cristo en la cruz. Ojalá se haga realidad cuando ahora lo hagamos presente en el cuerpo entregado y la sangre derramada. Muchísimas gracias y hasta las 7 de la tarde.